bueno, llegamos al final. Esta es la guinda del pastel de estas jornadas de retos globales e impacto local en esta tercera edición de Onda ODS. Y bueno, decimos la guinda porque realmente vamos a ver ahora concretamente proyectos en diferentes entornos, desde la REM en Madrid, desde Cataluña y desde Andalucía, que han tenido un impacto bastante fuerte en la población local y además se ha trabajado de forma muy transversal. Esta mesa, de hecho, se llama Buenas prácticas mediáticas y participación ciudadana. Y os aseguro, desde Andalucía por lo menos, y ahora veremos los otros casos, que la participación ciudadana ha sido bastante interesante. En esta mesa pues tenemos, vamos a empezar, perdóname que me mueva, compañeros de cámara, pero tenemos, por ejemplo, a la radio comunitaria Proyectos desde la Ciudadanía, con Alicia Barba, la coordinadora de OMC Radio, aquí en esta esquina. Luego nos acompañan también desde Cataluña la campaña Cada residuo cuenta, con Nuria Carrés, que ha venido gerente del Consejo Comarcal del Vallès Occidental, y Marichel Bañó, lo vamos a decir bien, jefa de la Unidad de Apoyo a la Gerencia y la Presidencia. Y por último, pero no menos importante, el compañero de la MRTV, el director de Onda Minera Radio Televisión, Nerva, Juan Antonio Hipólito, que también ha participado en un proyecto de la MRTV llamado Retos Empieza por ti. Cada uno de los proyectos son espectaculares, yo os dejo con ellos, yo creo que vamos a empezar por Alicia, ya que la hemos presentado primero, y que os vayan contando. Muchísimas gracias. Pues entonces sigo yo primero. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la EMA por organizar este evento y por invitarme. Yo vengo a hablaros de la radio comunitaria y, bueno, pues proyectos desde la ciudadanía. Como sabéis, esta mesa es de buenas prácticas y es ahí donde vamos a incidir. Primero me voy a presentar un poco para que los que no me conozcan, que sois casi todos, que sí, pero bueno. Soy Alicia Barba, diseñadora gráfica y web, especializada en comunicación visual y desarrollo de proyectos digitales, aunque por esta presentación no lo parezca, pero sí. En paralelo a mi actividad profesional, desde 2011 colaboro activamente en OMC Radio, la radio comunitaria de Villaverde, en Madrid, de la que soy orgullosa presidenta desde 2019, y donde diseño y facilito espacios de participación en torno a la radio. Mi enfoque integra creatividad, sensibilidad, compromiso social, generando entornos transformadores de aprendizaje y expresión colectiva. Y tengo que admitir que, aunque venga de los medios comunitarios, me encuentro un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada a hablar delante de la gente. De verdad estoy muy nerviosa. No es coña. Así que, bueno, os agradezco vuestras risas. Si queréis podéis darme un aplausito para animarme. Muchas gracias. Vale, ahora sí, vamos a empezar, vamos a ponernos serios, que ahora la cosa mejora. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo voy a hacer rapidito porque, bueno, somos muchos para hablar y seguro que tienen cosas muy interesantes que contar el resto de compañeros de la mesa y compañeras. Vamos a ver qué es la radio súper rápido, que es una radio comunitaria, para quien no lo conozca, que imagino que todos los que estamos aquí lo conocemos, los 3 ejes de acción que manejamos por lo menos en OMC Radio, aunque creo que es algo común a las radios comunitarias, y luego todo temas de buenas prácticas, inclusión y pensamiento crítico, contenidos que empoderan, proyectos que transforman y transparencia y mejora. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es la radio comunitaria? Para los que me conocéis, sabéis que aparte de estar en OMC Radio, soy desde hace un par de años, creo, tesorera de la REMC. La REMC es la Red Nacional de Medios Comunitarios, la Red Estatal de Medios Comunitarios, donde aglutinamos un poco pues, a los medios comunitarios de todo el territorio del Estado. Una radio comunitaria es una asociación sin ánimo de lucro que, en general, a través de una gestión horizontal, se convierte en el altavoz de las luchas y reivindicaciones locales, promoviendo una comunicación participativa frente al modelo comercial vertical que habitualmente es inaccesible para la ciudadanía como sujetos activos dentro de los medios comunitarios. Y os introducía que pertenezco a la red de medios porque tienen un vídeo muy cookie donde explica brevemente, súper breve y muy bien explicado, con anuncios por supuesto,
¿Qué es un medio comunitario? ¿Qué es un medio de comunicación comunitario? Básicamente, el que cumple estas 4 características principales. Primera, en un medio comunitario puedes hacer tus propios contenidos, tu propio programa, con una gran autonomía. La periodicidad puede ser semanal, quincenal, mensual o diaria. Es posible que tengas que pagar una cantidad al mes o al año para ayudar a mantener el medio. Usar tu espacio para dar voz a otros colectivos es una idea fantástica, pero si dedicas tu programa a hacer proselitismo de un partido político o de una religión, siempre la misma, eso no está permitido. Segunda, para posibilitar lo anterior, que la ciudadanía haga sus contenidos en radio y televisión, los medios comunitarios forman y enseñan a la gente para hacerlo. No hace falta ser periodista o haber estudiado comunicación. De hecho, no hay que cumplir ningún requisito formativo previo. Tercera, un medio comunitario no tiene ánimo de lucro. Los beneficios, en el caso de que se generen, no se reparten entre las personas de la asociación, sino que se destinan al funcionamiento del medio y a los proyectos sociales que promueve. Cuarta, un medio comunitario es gestionado de forma participada. Esto es lo que más diferencia a estos operadores de las radios y televisiones privadas comerciales y de las públicas. La gente implicada en un medio comunitario decide qué tipo de programas son prioritarios, qué música debe emitirse, qué mensajes de concienciación deben lanzarse y también cómo conseguir la financiación para que el medio siga en marcha, así como otros muchos asuntos. Los medios comunitarios emiten en ondas o por internet y no tienen ningún tipo de restricción de cobertura. También hay medios comunitarios que son periódicos o páginas web. En España hay más de 200. Por desgracia, en este país, las vías de financiación de radios y televisiones comunitarias se limitan injustamente y sin aportar alternativas, algo que va en contra de las recomendaciones de la UNESCO. Y tampoco existen las medidas de fomento que sí se aplican en otros países europeos. Pero eso lo vamos a cambiar. Amplía la información en medioscomunitarios.net y descubre el medio comunitario más cercano a tu zona. Red de Medios Comunitarios. Bueno, ahora ya sí que os puedo hacer un examen y seguro que aprobáis. Vale. Bueno, pues básicamente esto es un medio comunitario. Es normalmente una asociación sin ánimo de lucro que se gestiona de manera horizontal y además que nos basamos también en el tema de la transparencia e intentamos que la gestión sea participada y abierto a toda la ciudadanía del territorio normalmente donde incide. El objetivo general de los medios comunitarios, o en mi caso en concreto de OMC Radio, que es una radio comunitaria, es catalizar la transformación social. Con la radio comunitaria, las personas se convierten en los creadores de sus propias narrativas, fortaleciendo lazos vecinales y la cohesión social a través de un enfoque de comunicación que ellas mismas impulsan. En la radio comunitaria ponemos la tecnología al servicio del vínculo, fortaleciendo una identidad común y el sentido de pertenencia. Son las propias ciudadanas y los propios ciudadanos los que vienen con sus propias ideas, con sus propias dudas, con sus certezas, con sus preguntas y nosotros les damos el soporte, las respuestas que necesitan para poder sacar sus proyectos adelante. Y luego, como objetivos más específicos, los que tenemos son empoderar, fortalecer la comunidad y transformar. Empoderar para hacer que cada persona sea un emisor de su propia historia, fortalecer la comunidad construyendo un tejido vecinal fuerte y logrando la cohesión social, y transformar creando un espacio de comunicación participativa y activa en los diferentes distritos, en este caso nosotros en Villaverde, en Madrid. Luego nuestros ejes de acción pues son los que ya conocéis, que son la comunicación social, para informar y dar voz a la comunidad de forma participativa y democrática, la acción social, para conducir a la comunidad hacia proyectos concretos de desarrollo sostenible, y la educomunicación, que es educar en valores, inclusión y análisis crítico a través de la radio. Luego me he querido detener un poco en este término de la educomunicación, porque al final los medios comunitarios, normalmente todas nuestras actividades parten de una formación. La gente, las personas del barrio, vienen a nuestras entidades sin saber usar una mesa, sin saber locutar, sin saber hacer un guión, y
habitualmente todas nuestras actividades parten de una formación previa para capacitar a esas personas a que realicen esas actividades que no saben hacer o que les interesan expresamente, o incluso también los medios comunitarios habitualmente somos entidades que nos acercamos a los institutos y a los centros educativos de los barrios, donde damos también esta formación a los jóvenes, a las jóvenes, y les acercamos la radio a los propios centros educativos. Entonces, para nosotros la educomunicación, que es un término que además a los medios comunitarios creo que nos gusta bastante y nos lo apropiamos bastante, lo aplicamos constantemente. Para nosotros, en OMC Radio, la educomunicación la comprendemos como, bueno, como una forma de hacer o de fomentar que haya análisis crítico, ayudando a desarrollar la capacidad de las personas para analizar la información que nos dan los medios. También promocionar los valores, fomentando la igualdad, la diversidad, el respeto y eliminando los prejuicios, que al final creo que son cosas fundamentales también cuando estamos en comunidad, y se convierten los espacios formativos en un espacio de enseñanza y aprendizaje sobre ética y comunicación, que es también muy importante a la hora de comunicar, ¿no?, qué está pasando en nuestros barrios. En tercer lugar, os voy a traer las claves que son para nosotros la inclusión y el pensamiento crítico. Aquí ya estamos entrando en las buenas prácticas de los medios comunitarios. Para nosotros es importantísimo que los medios comunitarios sean accesibles y aborden este tema del pensamiento crítico para evitar, ¿no?, ahora mismo todo este momento de fake news y de desinformación que nos invade a través de las redes sociales, ¿no?, que creo que ya lo hemos hablado, se han hablado en varias mesas o anteriormente, y es importante, ¿no?, este pensamiento crítico que nos enseña a diferenciar de dónde viene la información, cómo abordarla y cómo trasladarla también a los oyentes. Entonces, en este caso, nosotros para poder acercar la radio, ¿no?, y ser más inclusivos en el barrio, lo que hacemos es que abrimos los micrófonos a todos los grupos sociales. Especialmente intentamos hacer incidencia en los más vulnerables e invisibilizados para que la programación refleje la pluralidad cultural y fortalezca la cohesión social. ¿Cómo conseguimos esta inclusión y la diversidad en nuestra programación? Pues esto, abriendo los estudios de par en par para que la gente venga, dando voz a todas las personas, especialmente a los grupos más vulnerables e invisibilizados. Ofrecemos talleres habitualmente gratuitos, subvencionados de cierta manera pues por entidades públicas o privadas, para capacitar a las personas para que tengan y puedan ejercer una participación efectiva en los medios comunitarios, y luego tejiendo redes, colaborando constantemente. Para nosotros es fundamental colaborar todo el rato con colectivos, asociaciones del barrio. OMC Radio lleva más de 40 años en Villaverde y creemos que también una parte fundamental de toda esta trayectoria la hace el hecho de que nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para que todos los colectivos que necesiten informar sobre algo en concreto o para visibilizar alguna lucha vecinal o lo que sea, siempre han venido a nuestros estudios, igual que nosotros hemos sacado los estudios a la calle para informar de todas las cosas que pasaban en el distrito. Y luego me he querido detener en esta parte de fomentar el pensamiento crítico también, porque creemos que es algo muy importante, lo que os comentaba hoy en día, por este tema de las redes sociales, que es un poco complejo de tratar, sobre todo con los jóvenes, pero bueno, ya no solo con los jóvenes, sino también con la gente más mayor, que a veces no sabe diferenciar de dónde viene la información, de dónde sale, como ahora también con la inteligencia artificial, las dudas que hay entre las noticias que son más veraces o no. Y entonces, ¿cómo fomentamos este pensamiento crítico? Pues utilizamos estos ejes que son identificando los sesgos y evaluando la credibilidad de las fuentes, verificando datos y contrastando la información para combatir las fake news, y creando un ambiente de diálogo abierto, intentando tener la colaboración de expertos y de la propia comunidad para generar estos debates donde se puedan verificar, ¿no?, y se puedan tratar estos temas que a veces son complejos. Luego,
Otra clave de buenas prácticas que nosotros habitualmente también ponemos en marcha y que es fundamental para los proyectos que tenemos en nuestra parrilla, ¿no? y en nuestra actividad, es crear contenidos que empoderen. ¿Cómo? Garantizando que la radio sea equitativa, accesible y relevante a través de un lenguaje y un enfoque responsables. Utilizando el lenguaje inclusivo es muy importante. Enseñar a las personas que vienen a nuestros estudios, que muchas veces pues, son personas que quieren hacer un podcast de cine o de música, enseñar lo importante que es de que pues, lo que se dice, lo que se habla es el mensaje que le va a llegar a tus oyentes, y utilizando el lenguaje, y les enseñamos o les intentamos como inculcar que utilicen el lenguaje en género neutro, que sea respetuoso y que sea inclusivo. Luego, es muy importante para nosotros la visibilidad positiva, porque particularmente Villaverde es un barrio bastante degradado de Madrid, está al sur de Madrid, y bueno, pues sí que es verdad que las noticias habitualmente son bastante desfavorables para la comunidad y entonces intentamos siempre poner el foco en las noticias más positivas y que saquen a relucir pues las cosas bonitas de nuestros barrios, y visibilizando, por supuesto, también a las personas que habitualmente no tienen voz. Luego intentamos aplicar esta parte de la veracidad de la información, que es una información clara, concisa y correcta, para combatir esta desinformación, que es algo que particularmente nos preocupa. Y luego, pues repito esta parte, que es trabajar con las comunidades y con las entidades del barrio para crear contenidos que sean relevantes para la población a la que nosotros nos dirigimos y respetuosos también con la misma. Luego, accesibilidad para todas. Es súper importante para nosotras que los estudios de OMC Radio sean accesibles para todo el mundo. Entonces, intentamos que la información sea comprensible, alcanzable, que sea para todo el vecindario y sin excepciones, que intentamos llegar a todo el mundo. ¿Cómo? Pues utilizando un lenguaje sencillo, evitando en la medida de lo posible las jergas técnicas, utilizando múltiples formatos también para poder llegar a todas las personas, pues ya sea gente mayor, gente más joven. Intentamos estar en las diferentes plataformas y hacerlo, pues si publicamos algo en Instagram, intentamos ponerle subtítulos para que sea accesible para todo el mundo. Y luego, pues fomentando también la participación de personas con cualquier tipo de discapacidad. Particularmente OMC Radio es una radio muy abierta, que tenemos diferentes proyectos para personas con discapacidad intelectual, personas que sufren enfermedad mental, y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque entendemos que para ellos es, como decía el compañero de la mesa anterior, totalmente terapéutico y liberador poder hacer una actividad en la que ellos se sientan protagonistas y abran, ¿no?, su propia historia a los micrófonos. Y luego a nosotras, porque escuchar esas historias al final nos hace estar dentro de una realidad que nos rodea. Y entonces, pues es muy importante para nosotros esta parte y nos sentimos muy orgullosos de aplicarlo siempre. Luego, en este quinto punto os traigo, ya queda poco, os traigo unos ejemplos de proyectos que han transformado la vida de Villaverde. Os los cuento súper rapidito. Con Mayor Voz es el proyecto de las lideresas de Villaverde, que os sonará. Son unas mujeres, prácticamente todas son mayores de 70 años, se conocían de visitar un centro de mayores, de estar allí pues de repente jugando a las cartas o haciendo manualidades, y un día decidieron montar una rebelión y empezaron a hacer radio, empezaron a hacer activismo en el barrio, siempre con una mirada feminista, con una mirada obrera, y bueno, pues a nosotras nos llena de orgullo que estén en los estudios de OMC Radio haciendo su programa de Con Mayor Voz ya desde 2019. Échale Papas es un proyecto muy interesante, es un espacio donde la radio la hacen personas con discapacidad intelectual. Y bueno, vienen de una fundación que es Fundación SER,
que es del Centro de Ocupacional Pinter Rosalos, que está ahí en Madrid, y vienen todos los viernes a hacer su programa de radio y tienen súper... ¿Ya? ¿Ya está? Vale. Pues nada, vale, termino ya, te presento esto y termino. Vienen todos los viernes a hacer su programa de radio, traen invitados súper interesantes, actores, actrices, músicos relevantes, bueno, son encantadores, encantadoras y es un programa maravilloso. Y luego tenemos Villaverde en Sintonía, que es un proyecto comunitario financiado por la Caixa. Bueno, el eje vertebrador de este proyecto y el objetivo principal es prevenir la soledad no deseada en personas mayores del distrito, y lo que se hacen sobre todo son encuentros intergeneracionales entre jóvenes y personas mayores en centros de mayores y en centros educativos donde todos y todas pues son bienvenidos y bueno, pues tienen muchas cosas que contarse. Tenía un vídeo de 5 minutos que no voy a poner porque Sonia se enfada. Y luego, por último, voy a dar un punto importante que a mí, como tesorera de la REM, y ya termino, es fundamental también en las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? y en los medios comunitarios, que es tener unas cuentas transparentes y que haya una confianza de las asociadas y los asociados hacia las personas que coordinan la entidad, ¿no? Y que sea todo lo más horizontal posible, y hacer una evaluación constante para mejorar. Gracias. Un fuerte aplauso. Disculpamos, hemos escuchado a Alicia Barba de OMC Radio. Disculpamos el tiempo y pasamos a escuchar ahora también otra iniciativa muy interesante que viene, que se llama La Campana Cada Residuo Cuenta. Muchísimas gracias, Alicia, de verdad. Perdón, gracias a vosotros. Hola, bon dia novament des de la taula. Bon dia, Sevilla. Hoy tenemos el placer de presentarles aquí el proyecto Cada Residuo Compta, Cada Residuo Cuenta, que es una iniciativa de comunicación ambiental que hemos promovido desde nuestro territorio y que tiene el objetivo de reforzar la sensibilización a la ciudadanía por lo que hace a los residuos. Yo primero quiero agradecer la organización y sobre todo a Radio Televisión Cardedeu y la xarxa de governs, la xarxa de televisions y radios locals por habernos dado la oportunidad de venir a explicároslo. Yo voy a situar el contexto, después Meritxell entrará en el detalle. El contexto de esta campaña tiene su origen en la aplicación europea 7/22, que tiene unas consideraciones importantísimas y que en Cataluña nos las hemos creído mucho. Lo digo porque creo que no pasa igual en todo el territorio nacional. En todo caso, esta ley lo que nos obliga es a reducir la generación de los residuos, a fomentar el reciclaje y a implantar unas nuevas fracciones como son la orgánica, los voluminosos, los textiles y el aceite de cocina, entre otros. Esta ley tiene un tema muy importante, importantísimo, que es que el coste del tratamiento lo tiene que asumir el ciudadano, y esto es lo nuevo, ¿no? Entonces, esto hay que explicarlo muy bien. Si hasta ahora la ciudadanía pagaba una tasa que él entendía que ahí era la tasa de residuos y iba todo, ¿no? A partir del año 2024, los ayuntamientos de la comarca deciden delegarnos la competencia de tratamiento y, por tanto, se genera obligatoriamente una tasa expresa de tratamiento. Claro, esto es una revolución. A nadie le gusta pagar y esto hay que explicarlo muy bien. Porque hasta ahora no pagábamos, sí, pero pagábamos una parte de lo que costaba todo esto, ¿no? El Consell Comarcal es una administración también singular en Cataluña, ¿no? Con unas competencias, tenemos 43 consells comarcals de 43 comarcas, pero con competencias importantes en general, en el ámbito de servicios sociales, en el ámbito de transporte escolar, becas comedor, en fin, gestionamos servicios diferenciado del resto de España, creo, bueno, que nos empoderan, ¿no? Pensar que el crecimiento del presupuesto del Consell Comarcal con la delegación de la competencia de residuos pues se habrá doblado, ¿no? Desde el año 24. Por tanto, es un tema importante. Nuestra comarca es una comarca de 1 millón de habitantes, ¿no? También hay una disparidad en Cataluña de consells comarcals.
a 23 municipios que van de dimensiones de más de 200.000, ¿no? Como Sabadell o Tarrasa, o algún pueblo de 190 habitantes. ¿Cómo explicamos esto a la ciudadanía? Bueno, pues entendemos que delante del enfado que pueda generar todo esto tenemos que explicarlo muy bien. Tenemos que hacer una labor imprescindible de transparencia, por un lado, porque si cobramos lo que cuesta hay que tener claro lo que cuesta, ¿no? Y de pedagogía, por otro lado. Esta ley obliga también a que tenemos que ir avanzando hacia la tasa por generación. Y eso quiere decir que tenemos que avanzar mucho más también en identificar al usuario de aquello que genera, ¿no? Esto también es una novedad. Lo hemos conseguido en una gran parte de la población, pero son aquellos municipios, si hay que ser sinceros, de menos dimensión, ¿no? Pero en las grandes ciudades, aunque haya ahora iniciativas de poder identificar, como son los controles de identificación, los contenedores inteligentes, ¿no? Bueno, pues todavía cuesta un poco para llegar hasta ahí. Por tanto, teníamos claro que esto había que explicarlo bien, que teníamos que conseguir sensibilizar a la gente, que aunque estuviéramos pagando una tasa nueva, era compromiso de todos reducir el resto. El resto es lo que cuesta dinero, por tanto, hay que promover la separación, hay que evitar que los contenedores, en Cataluña es gris, ¿no? Es donde se mete el resto que no es separado, pues tiene un coste importantísimo. No sé si vas pasando. Nosotros este proyecto lo alineamos con la Agenda 2030 y con varios objetivos de desarrollo sostenible. Digamos el ODS número 11, que es sobre ciudades y comunidades sostenibles, el 12 sobre producción y consumo responsable, el 13 sobre acción por el clima. Además, todo esto forma parte del plan de actuación comarcal que tenemos aprobado en nuestro Consejo Comarcal y con un plan de prevención de residuos que tenemos también ahora actualizado, digamos, en el año 2025 recientemente. Nosotros estamos en unas cifras ahora de separación de residuos de un 47%, diría, la media en Cataluña, y que hay que conseguir el 65% en el 2030. O sea que o nos espabilamos no solo a cobrar lo que cuesta, sino a sensibilizar, o no llegaremos ni en el 30 ni en la vida, ¿no? Esta era nuestra idea. Esto estaría ya. Sobre la sensibilización ambiental, deciros que en nuestra comarca tenemos dos experiencias que también nos marcan en cuál es nuestra prioridad ambiental. Tuvimos un incendio, que ya no os acordaréis seguramente por aquí, pero tenemos dos parques naturales importantísimos, que uno de ellos tuvo un incendio en el año 2005, que nos hizo repensar, ¿no?, que aquí había que concentrar prioridades en tema medio ambiente desde la comarca. Paralelamente, ¿cómo estamos avanzando? Con un centro de tratamiento de residuos, una planta de tratamiento de residuos, que es un referente desde el año 2014 de su creación, más o menos, y con una ampliación actual de la planta de tratamiento de orgánica. Si estamos diciendo a la ciudadanía que tiene que separar, sobre todo, disminuir resto y aumentar la orgánica, que este es el gran reto, tenemos que ampliar paralelamente las plantas para que esto pueda ser así. Por tanto, con todo este contexto, avanzamos en la campaña. Gracias, Nuria. Bueno, nosotros nos planteamos distintas acciones para hacer en la comarca, partiendo de la base que nunca el Consell Comarcal había sido el emisor directo de una campaña de comunicación de estas características, porque éramos como una administración de segundo nivel que nunca antes había cobrado una tasa y que nunca antes se había dirigido a la ciudadanía en ese tipo de relación de tú a tú. Entonces empezamos a pensar en acciones concretas que poco a poco fueran como una gotita, ¿no?, que hubieran servido para algo. Cada residuo cuenta es una cápsula radiofónica de 6-8 minutos como mucho, que se emite semanalmente, estamos en la segunda temporada, y que la producimos íntegramente desde el Consell Comarcal en los estudios de Radio Sabadell. Desde Radio Sabadell se gestiona a nivel técnico y se cuelga en la xarxa de comunicació local para que las otras emisoras puedan cogerla gratuitamente, evidentemente. Y además hemos creado en nuestra web también como un podcast que
se puede acceder súper fácil para toda la ciudadanía, además de la difusión que hacemos en redes, ¿vale? Como decíamos, desde el Consell asumimos todo lo que es la redacción, guión, edición, producción técnica, locución y presentación. Lo hacemos pues, con la técnica Rocío de la radio, que es que siempre nos olvidamos de los técnicos y sin ellos no seríamos nada. Desde aquí reivindicar también que es posible gracias a ellos. A Tere, que es técnica de residuos, no es periodista, pero que nos aporta una visión súper específica del tema, y Marta y yo misma, que somos 2 periodistas, ¿vale? Y lo que, bueno, hemos conseguido hacer un equipo que podemos estar delante de un micro sin mirar un papel, porque estamos hablando de temas que estamos tratando cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de este lema que es cada residuo cuenta, que, aunque no lo parezca, está muy pensado, porque nos empezamos a encontrar que el residuo cuenta no solo por lo que hacemos por el clima, sino porque estamos poniendo una tasa que cuando más residuos generemos, más va a contar y más va a costar. Y como más reciclemos y más separemos, menos va a contar y menos vamos a pagar. Entonces, es esta doble visión del nombre, ¿no? Que nos incita a separar mejor, a obtener recursos, a generar energía, a cuidar el planeta, pero también a reducir costes y, por lo tanto, a reducir una tasa. Hipotéticamente, cuando ya todos los municipios tengan esta identificación de usuario, este pago por generación, que nos pueda llevar a este contexto. Los contenidos son desde contenidos muy básicos como la separación correcta, la reducción, la reutilización, el camino del residuo para poner en valor la valorización y la obtención de recursos. Poca gente sabe dónde van a parar los residuos. Hay esas frases míticas y estas leyendas urbanas de sí, lo recogen separado, pero va todo al mismo sitio. Yo no hago reciclaje en casa porque luego todo va a una planta y ahí lo mezclan todo. Pues no, vamos a desmontar mitos, ¿no? Y a desmontar de que es que yo no reciclo porque no tengo espacio en la cocina. Bueno, es que no hace falta que tengas una cocina de palacio para reciclar o para ir a la deixalleria, ¿no? al Punt Blau, ¿cómo se llama? En Punto Limpio. Y esta segunda temporada nos estamos ya centrando, siempre hacemos la coña de que ya hemos hecho, que estamos ya en segundo grado. Ahora ya vamos a temas pues, mucho más concretos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, hemos grabado todos los podcasts de octubre y noviembre y nos centramos, por ejemplo, un día en cómo reciclar el papel, cómo preparar el papel para llevarlo a contenedor azul. Que dices, vaya chorrada, pues no, es que estamos hartos de ver las calles sucias con cajas sin desmontar delante del contenedor azul. Pues no, a ver, tú, persona que vas a reciclar, ya que tienes la intención de reciclar, vamos a hacer un paso más, plégalas, si están sucias van al resto, no van al papel. Chorraditas de estas que dices, es que luego cuando pasa el camión de la basura, el coste de la recogida también aumenta si tiene que recoger las cajas que están fuera del contenedor. Por tanto, estamos ya en este segundo nivel. ¿Cómo lo hacemos? Con un tono súper cercano. Aquí veis a Joan y le he puesto expresamente, este es el primer programa que hicimos el año pasado. Joan es el responsable técnico del consorcio de residuos y con quien hemos trabajado a lo largo de muchos años para intentar explicar mejor las cosas. Y ese día yo llevaba el bocata en un envoltorio de papel de aluminio. Bueno, la que me metió. Con toda la razón, ¿vale? Pues empezamos así el programa. Hola, buenos días, benvinguts a Cada Residu Conta. Cada semana os iremos contando y hoy os tengo que decir que solo llegar me han metido bronca. Pues esa manera de empezar el programa era como decir, hey, que aquí nos vamos a meter una chapita de tienes que hacer esto. No, no, te voy a explicar que a mí me pasa esto y que igual a ti también te pasa, ¿no? Y a través de estos ejemplos, de esta transparencia, de fomentar confianza y dar credibilidad a lo que estamos diciendo, porque si soy una administración pública que te vengo a dar la chapa, no me vas a escuchar. Entonces, pues esta semana que queríamos hablar de aprovechamiento alimentario, que tenemos un gran proyecto que es Recuperem, que lo hacemos en las escuelas y empresas y, por tanto, también tenemos mucha concienciación ambiental en la lucha contra el desperdicio, pues ¿qué hicimos? Pues cómo hacer una pizza el viernes con tus hijos a través de los restos que tienes en la nevera. Es una forma súper fácil y dirás, es que es muy simple. Ya, es que si no lo haces simple la gente no lo va a hacer.
Entonces, ¿qué estamos buscando? Que a través de pequeños retos, ¿no?, la gente se vaya involucrando. Y con humor, mucho humor, porque si no, no captas la atención. Y creo que esto desde la xarxa se ha tenido en cuenta y nos han valorado mucho por ser cercanos y por no ser institucionales. La xarxa en realidad se creyó el programa desde el primer momento, y nos han hecho más caso en Cataluña que en la comarca, se tiene que decir, porque tenemos ya como 15 emisoras en toda Cataluña que ahora se va a apuntar la de Lleida también. Ah, ya estás. Ah, ¿ves? Y tú no lo sabías. Cardedeu también lo van a hacer ahora. Radio Rubí se ha añadido ahora, Barberà está a punto de añadirse. O sea, es un honor que un programa hecho con tan pocos recursos y basado en la experiencia que hemos tenido nosotros, pues se aproveche y se pueda emitir en tantas emisoras, que a veces los nervios que Alicia tenía, pues yo los comparto aquí, pero cuando te metes en el estudio a grabar no estás pendiente de que se va a emitir en 20 emisoras, ¿no? Por suerte, porque si no, no hablarías. ¿Qué público tenemos y qué impacto hemos conseguido? Bueno, la ciudadanía en general del Vallès Occidental era nuestro público inicial, pero ahora ya, ¿qué nos ha pasado? Que al ver que tantas emisoras están reproduciéndolo, hemos cambiado el chip y ya no hacemos tanta referencia a temas tan concretos de la comarca, sino que, por ejemplo, si es el Día del Medio Ambiente, pues buscar fórmulas, ¿no?, de consulta con tu ayuntamiento qué acciones van a hacer, o si hablamos de que en las deixallerías del Vallès Occidental se regala compost fruto de la valorización de la orgánica, pues pregunta en tu ayuntamiento si ellos también lo hacen, porque igual tienes esta oportunidad. Conclusiones. La comunicación, como decía Nuria, es fundamental en la gestión de los residuos. Tenemos que comunicar más y que este programa tan pequeñito, ¿no?, es un ejemplo de cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Nosotros teníamos un presidente, Ignasi Jiménez, que ha sido nuestro presidente durante 10 años, que decía, gente pequeña haciendo cosas pequeñas producen grandes cambios, ¿no? Y esta frase a mí me quedó y la verdad es que creo que es ideal para este proyecto porque pues, demuestra que desde sitios pequeñitos podemos ayudar a juntar, a tejer, a fer xarxa, com diem en català, a hacer red, ¿no?, porque cada residuo cuenta, porque cada acción cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Es muy interesante desde lo que nos ha contado Alicia Barba, pues esos proyectos desde la ciudadanía, cómo hacer que cooperemos. Ha puesto esa base. Luego nos han contado este proyecto, cada residuo cuenta, muy bien elaborado para pues, que toda la ciudadanía se involucre y para que además tenga una repercusión mediática bastante interesante. Y vamos a seguir por ahí, porque aquí en Andalucía se elaboró un proyecto no ya sobre medio ambiente, sino un poco sobre todos los ODS, se llamó Retos Empieza por ti a nivel global, pero tuvimos la inteligencia de llamarlo en cada localidad en la que se realizó con el nombre de la localidad, porque así los vecinos y vecinas sentían que era suyo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ahora nos va a contar cómo se desarrolló. Nerva Empieza por ti, que se realizó en la cuenca minera de Huelva, donde está Río Tinto, ese río famoso lleno de metales. Está aquí Juan Antonio Hipólito, el director de Onda Minera, y nos va a contar de pe a pa, desde cómo realizamos ese grupo motor hasta cómo se desarrolló Nerva Empieza por ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantado de estar en esta mesa. Ha sido muy enriquecedor todo lo que habéis contado. Es más, nosotros compartimos muchas de las cosas que habéis puesto encima de la mesa en Nerva y agradezco que se nos haya invitado y agradecemos también sobremanera que desde EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía se promuevan este tipo de eventos y actividades tan enriquecedores que nos sirvan a los ciudadanos para concienciarnos de lo que tenemos encima y de lo importante que es. Como decía Sonia, yo vengo de un pueblecito de la cuenca minera de Río Tinto, en la provincia de Huelva. Es un entorno minero, pero que estamos compartiendo, desgraciadamente, desde hace 30 años con un vertedero de residuos tóxicos en la zona. Un vertedero impuesto que no quiso el pueblo, pero que terminamos por tener en nuestra localidad.
Eso ha marcado, no sabéis de qué manera, la desmotivación ciudadana en materia medioambiental y participativa. Por eso, cuando Emma nos llama para compartir este proyecto tan bonito de Empieza por ti, junto con otros pueblos de Andalucía, como Campillos, Málaga, Las Cabezas en San Juan, en Sevilla, o Conil en Cádiz, pues lo vimos como una gran oportunidad para motivar a nuestra ciudadanía y hacerlos partícipes de esa gestión tan difícil del entorno medioambiental, pero que necesita a veces de ese empuje, ¿no? Nosotros enseguida abrimos los brazos a EMA RTV, enseguida contactamos con los principales responsables de las asociaciones locales, de todo tipo, hermandades religiosas, clubes deportivos, entidades culturales, en fin, la vida social del pueblo. Hicimos las primeras reuniones para presentarles el proyecto simplemente con 7 u 8, recuerdo que fueron, Sonia, y cuando les presentamos el proyecto, pues lo vieron también, coincidían con nosotros en una gran oportunidad para que todo el pueblo se involucrara en esto. Tocamos varios ejes de los objetivos de desarrollo social, igualdad, educación, conocimiento, información, pero sobre todo el que a nosotros nos interesaba era el de el entorno medioambiental, del cuidado de tu medio ambiente y de tu entorno. Contactamos con... Mira, la desconfianza o la desmotivación de nuestros vecinos venía sobre todo por la parte política. Entonces, con todo respeto a los políticos, que no... Tiende uno a generalizar en esto y no todos son iguales, pero sí que en Nerva tenemos una gran desconfianza en esa parte. Entonces lo que fuimos fue a tocar a estos representantes, a tu vecino, a la directora de la banda de música, me acuerdo, al deportista de élite que tenemos en Nerva participando en carreras internacionales, a las hermandades, a los colectivos culturales, a todos ellos, para que nos ayudaran. Hicimos varias cuñas radiofónicas para poner durante varios meses y varios vídeos, los que nos ayudaron los compañeros de la Onda Local de Andalucía y nuestra propia emisora. Eran ellos, con los que se cruzan sus vecinos, con los que tienen respeto, con los que identifican claramente, con los que les motivan, con los que tienen confianza, los que le decían cómo teníamos que hacer las cosas. No eran nadie más que ellos. Mirar, la repercusión que tuvo aquello fue tan brutal que, vamos, no llevábamos ni una semana, Sonia, cuando a la emisora de radio ya nos empezaron a llamar todo tipo de asociaciones porque ellos querían participar también en ese proyecto, que cómo no se habían contado con ellos, que cómo es que ellos no iban a participar, que abrimos el marco, se sumaron más asociaciones, más ciudadanos ya de a pie, los colegios también, el Instituto Vázquez Díaz, el Colegio Maestro Rojas. Fue tan bonito y además la repercusión que tuvo, bueno, os diré una cosa, ese proyecto, ¿cuánto hace ya? Hace un año, más de un año puede ser, ¿no? Aún seguimos emitiendo cuñas y además cuñas nuevas, aún seguimos emitiendo los vídeos y además hacemos vídeos nuevos para seguir manteniendo esa motivación con nuestra gente, ¿no? Y la repercusión fue brutal. En redes sociales, me acuerdo que poníamos un vídeo aconsejando cómo reducir el consumo de agua, e inmediatamente los vecinos participaban diciendo, pues yo además de eso hago esto otro, y te daban otra idea, ¿no? Y la verdad es que cambiamos, giramos, dimos una motivación extra para que la ciudadanía de Nerva, en particular, y de la Cuenca Minera en general, porque también emitimos para una comarca de 7 municipios, se subiera a carro y se motivara de nuevo, ¿no? Y bueno, yo quiero ser positivo, ¿no? Quiero pensar que aquella vez os contaré una anécdota, como a las 9 de la mañana escuché a mi vecina reñir a su niña porque la mandó a tirar la basura a las 9 de la mañana, cuando no se puede tirar la basura hasta las 9 de la noche. Y la niña, a punto de tirar la basura en el contenedor, le dijo a la madre, pero mamá, es que son las 9 de la mañana. Y escucho a la madre decir, bueno, pues si alguien te dice algo, tú le dices que tenemos un vertedero ahí más grande todavía. ¿Entendéis lo que os quiero decir?
quiero pensar que ya esa madre, después de toda esta campaña que hicimos, no le va a volver a decir a su hija eso. Y que en caso de que la madre le dijera eso, la hija le diría, pues no, y se llevaría otra vez la basura a su casa y la tiraría a partir de las 9 de la noche. Así que nosotros, Sonia, no tenemos por menos que agradeceros el que nos subierais a ese carro, del que no nos hemos bajado y del que seguiremos subido compartiendo todo este tipo de experiencias. Y me llevo varias de las que se han puesto aquí encima de la mesa, porque son tan enriquecedoras que la vamos a tomar prestada para compartirla. Nada, enhorabuena por todo lo que hacéis y felicidades a todos vosotras por el trabajo tan magnífico que estáis haciendo, que me he quedado impresionadísimo. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo antes de cerrar y bueno, pasar el micro porque seguro que tenéis alguna pregunta, quería poner un contexto del proyecto porque obviamente el proyecto era de EMA y era a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Era un pequeño Onda ODS a nivel andaluz, ¿no? Y se eligieron esas 4 localidades. Lo importante es que fueran diferentes, una en la playa, otra en la cuenca minera, otra de interior, para que cada una tenía sus propias problemáticas. Ese grupo motor, en el cual había gente de los ayuntamientos también, los compañeros de la radio y tejido asociativo. Fue espectacular. O sea, la repercusión que tuvo en cada localidad es que todo el mundo participaba, todo el mundo salía en los vídeos. Os recomiendo que entréis en empiezaporti.net porque ahí podéis ver la maravilla que hay. Y como dice él, siguió y siguió. Cada mes toda la gente se iba a la radio local y grababan retos y algunos ya se han convertido en grandes locutores, con lo cual hemos involucrado a la gente con la radio local. Era una cosa como, tú puedes dar un pequeño paso. Sabemos que los grandes pasos no lo tiene que dar el público, lo tiene que dar las empresas, los gobiernos, pero los pequeños pasos que podemos hacer desde casa los hacemos. Y es tan sencillo como ver lo que dice tu vecino Pepe, tu vecina Antonia, etcétera. Y era mejor que te lo dijera tu vecino a que te lo dijera uno de una radio o de una tele que ha venido de fuera y tú quién eres, ¿no? Entonces, ha sido fantástico, la involucración de Nerva fue espectacular, hicimos también un programa de radio con público, en un día especial, fue un 1 de junio que hacía calor, en un parque, de la primavera, con una fiesta que había del tejido asociativo y todo se hiló muy, muy bien, con lo cual estamos muy contentos. Como decimos, 3 historias, bastante importantes y lo que sí que me gustaría saber si alguien del público, obviamente antes de despedirnos, tiene alguna pregunta sobre estas historias que hemos comentado. Bueno, pues me voy de cámara y pasamos el micro, ¿vale? Sonia, ahora decías una cosa que yo creo que es súper importante, ¿no? Porque hemos escuchado muchos proyectos nosotros mismos desde MUN o desde el OES donde apelamos a la gente a que hagamos este activismo, ¿no? Desde el mundo asociativo, desde las radios comunitarias, etcétera, etcétera. Pero creo que es muy importante que las instituciones, como decías, hagan cosas. Por eso creo que lo del Consell Comarcal es importante, porque al final quien tiene el poder de legislar y de decidir y de hacer que el mensaje llegue a muchísima gente de forma obligatoria y además en los tiempos que corren a veces no es muy popular hacerlo, son las instituciones. Por lo tanto, también felicitarlas. Pues porque es un objetivo doble, ¿no? Hacer esta comunicación institucional y luego pues, intentar que la gente hagamos este activismo. Sí, yo si me permites aprovecho para hacer mención de un proyecto que Meritxell ha nombrado, pero creo que es importantísimo y lo quiero poner aquí para que lo conozcáis, que es el Recooperem. Recooperem tiene que ver con recuperar y con cooperar. Por tanto, tiene que ver con la sostenibilidad alimentaria. ¿Por qué lo digo ahora? Lo digo ahora porque la ley contra el malbaratament, desperdicio alimentario, está por regular todavía, está por explotar. Y nosotros hace 10 años, desde el Consell Comarcal, que ya estamos sensibilizando, comunicando, y con un proyecto en marcha que está creciendo de forma, no os podéis imaginar, han hecho referencia en Naciones Unidas y todo, pero es lo que ya decían nuestros abuelos, la comida no se tira. La comida, empezamos en los comedores escolares, lo que no se servía, siempre lo que no se sirve, pasa a ponerse en recipientes para que pueda ser repartido en gente, en principio, que lo pueda necesitar. Esto ha crecido en hospitales, que ya estamos implementando, o en colectivos de comedores de empresas.
Y lo digo porque antes de legislar ya podemos empezar a trabajar y me gustaría que este proyecto os fuera sonando porque es realmente increíble. Hola. A ver, tengo una pregunta que puede dar para mucho y también no la dirijo solo a la mesa, sino también al público, porque pensando antes de venir aquí, recuerdo el evento de hace 2 años, no hablamos de un tema, o sea, de algo que se ha introducido mucho ya en nuestras vidas, ¿no?, que es la inteligencia artificial. Hemos hablado un poco en este evento, pero pensaba que se iba a abordar más. Entonces, mi pregunta va en un doble sentido, ¿no? Desde la comunicación de proximidad es una oportunidad para preguntaros alguna clave, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial, no solo en los resultados o en los productos, sino también en la forma de trabajar. Y luego también, ¿qué deberíamos aportar de la comunicación de proximidad para enseñar a la máquina, ¿no?, también a tener unas respuestas más cercanas a lo que necesitamos, ¿no? Cómo hacerla más útil, cómo ponerla más a nuestro servicio. La Pili. ¿Qué es la experta? Yo, si queréis, os puedo hablar de nuestra experiencia. Nosotros somos muy a tope con la IA. Tenemos ChatGPT de pago, tenemos un transcriptor que es bastante caro, pero que transcribe estupendamente, que es el Trint, y utilizamos mucho la IA como una eina, como una herramienta. Lo magnífico del ChatGPT es que, como tiene solamente información global, no te puede redactar tu noticia de proximidad. Eso no existe. Yo creo que la IA, para los medios de comunicación de proximidad, no nos va a resolver nada más que cosas hazme un resumen, transcríbeme este audio para poder yo luego generar una noticia o generar un resumen para luego colgarlo a las redes sociales. O sea, es fantástico porque te quita un montón de trabajo, pero no te va a redactar nada porque no tiene la información que nosotros sí tenemos. Entonces, yo creo que en este sentido nos ayuda, no tenemos que tenerle miedo. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es revisar constantemente, no dar nada por sentado, pero sí que te facilita muchísimos procesos que tendrías que hacerlo solamente transcribiendo, te facilita muchísimo trabajo, ¿no? No creo que le tengamos que tener miedo, al contrario. Y luego, cada uno cómo se comunica con su IA. Yo le hablo siempre en catalán y siempre en femenino. Exacto. Y quiero que me hable siempre en catalán y siempre en femenino. Para mí es la chata. Así que también podemos educarlo, supongo, en este sentido. No sé, otras experiencias. Yo solo quiero añadir que tiene toda la razón Pili. O sea, la IA en el mundo local es muy difícil de usar, pero podemos educarla a que nos ayude. ¿Cómo? Yo creo que a que nos ayude a automatizar procesos o acciones que hacemos a diario que no tienen ningún valor creativo y que, si tú entrenas a la máquina, ¿no?, pueden ayudarte. Un ejemplo muy básico. No te va a redactar la nota de prensa, evidentemente. Además, es que no tiene ni idea de los temas que tú le vas a preguntar porque son tan locales, tan específicos, que no te va a ayudar. Pero si tú le das la nota, te puede hacer el copy de Instagram, por ejemplo. Te puede hacer el tweet. Y además, como están entrenados a hacerlo, porque eso deben haber entrenado a la máquina a hacerlo, porque lo hace bien, ya te lo hace en un formato que yo digo call to action, ¿no?, de invitar al receptor a contestar, a tomarte en serio. A veces te estás rompiendo la cabeza para escribir un copy y no aporta nada. Lo que aporta es haber redactado bien la nota y tener la información para que luego la máquina te ayude en tareas menores, que igual sí que te ayudan más. O en organizar, ¿no? Yo creo que sí que nos puede ayudar en organizar. Es un buen organizador de hacer plantillas, de hacer programas, de decirle, tengo estas ideas, ordénamelas. Y eso es un borrador que tú puedes usar. Pero la IA no nos puede sustituir. Es que nuestra mente es insustituible, o sea, no podrá nunca. Es mi opinión, ¿eh?
Bueno, a mí me gustaría brevemente también añadir que nosotras, por ejemplo, en OMC Radio, habitualmente en los cursos de formación, esto de la IA es algo que sale mucho. Entonces, si podemos utilizarla, si no, si para hacer un guión, si no. Entonces, lo que solemos intentar es hacer debate para hacer un análisis crítico sobre cómo se utiliza, cómo utilizarla para que nos beneficie a nosotros sin cambiar la creatividad propia humana por la inteligencia artificial. Entonces, nosotras en ese sentido lo que hacemos sobre todo es este análisis crítico, pero de momento la aplicamos poquito porque los medios son limitados. Ahí abajo, Sonia. Perdonadme. Lo que pasa es que yo tengo entendido que la inteligencia artificial consume muchísimos recursos naturales, tanto de agua como de otra serie de elementos. Sobre todo cuando creas imágenes o vas más allá del texto. El Claro. texto es limitado, pero a la que tú añades que te crea una imagen, pero es que habéis visto, las imágenes son horrorosas, o sea... Bueno, también depende del medio que uses, ¿no? Yo he visto imágenes alucinantes. Pero sí que es verdad que es una de las cosas que a nosotros sí nos preocupa. El tema no ya tanto de si nos sirve o no, que sí que sirve, es decir, todo lo que te añada conocimientos, todo lo que te añada rapidez, que te pueda hacer, pues como decíais, ¿no? El hecho de que a ti te haga un resumen y además enfocado a lo que tú quieres, de llamar la atención o que sea más serio, más científico, más tal, pero sí que nos preocupa mucho el tema de ese consumo que de alguna manera lo hacemos de manera muy inconsciente y que cada vez lo hacemos más, ¿no? Porque al final te habitúas y en lugar de hacer las cosas como las hacíamos antes a través del Google o a través de tal, pues directamente lo tienes ahí en primera opción y lo utilizas. A mí sería, yo creo, un tema a tratar con ese recurso. Tiene toda la razón, porque es un tema que ya antes de la IA, el tema del uso de tantos servidores y el gasto energético que se hace es bastante importante. Ese melón lo vamos a dejar para otra jornada, pero es bastante grande. Yo creo que para la siguiente nos va a dar, porque tenemos que ir cerrando ya esta jornada en esta tercera edición de Onda ODS, en la que hemos hablado mucho de la participación ciudadana. Hemos hecho un pequeño repaso a estos años ya de proyectos, que son ya 3 fases, desde el 2021 que empezamos. Tenemos que darnos una palmadita en el hombro porque estamos haciendo muchas cosas bien y tenemos que mejorar muchísimas cosas. Yo le voy a dejar que se despidan a nuestra última mesa, que nos digan alguna palabra importante sobre, digamos, las alianzas, porque ya que este proyecto, que es a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no lo hemos dicho a nivel nacional, nos da esa posibilidad. Entonces, Alicia, te dejo que vayas despidiendo la mesa y ya cuando terminéis cerramos esta tercera jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis venido hasta aquí y a los que habéis participado. Muy bien. Bueno, pues brevemente puedo decir que las alianzas, como nos decías, ¿no? Una sola palabra, no soy de una palabra, ya sabes. Entonces yo creo que las alianzas transforman y que como decía uno de los personajillos de mi propuesta visual, lo colectivo no diluye, sino que refuerza lo individual. Yo lo iba pensando esta mañana también cuando os iba oyendo. Lo pequeño, lo cercano, lo local, el detalle, nos hace construir un mundo mejor, que creo que es para lo que estamos. Nada. Larga vida a la radio pública local y comunitaria. A seguir.